Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el análisis de una sentencia clave de la Corte Constitucional de Colombia, la C-154 de 2022. La idea es desgranarla paso a paso de una forma pedagógica y clara para que podamos entender bien su alcance y por qué es tan importante. Bien, antes de nada, pongamos los cimientos. ¿Qué es exactamente una sentencia de la Corte Constitucional? Pues en pocas palabras es la decisión final, la última palabra que da el máximo tribunal sobre si una ley se ajusta o no a la Constitución. Su trabajo es básicamente ser el guardián que asegura que todas las normas del país jueguen bajo las mismas reglas, las de la Constitución. Y claro, su importancia es enorme. Estas sentencias son la herramienta que tenemos para proteger nuestros derechos, para ponerle límites al poder del Estado y, en definitiva, para fortalecer nuestro Estado de Derecho. Permiten que las leyes, incluso las más antiguas, se modernicen y se pongan al día con los valores de hoy. Veamos cómo vamos a abordar este análisis. Esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo el papel de la Corte. Luego nos centraremos en el curioso caso de una sola palabra. Veremos qué principios jurídicos entran en juego, cómo conecta todo esto con los elementos del Estado y, finalmente, por qué esta sentencia es tan relevante para el Estado de Derecho. Como decíamos, la misión principal de la Corte es ser la guardiana de la integridad y la supremacía de la Constitución. Su labor es asegurarse de que la Constitución siga siendo la norma de normas, invalidando cualquier ley que se atreva a contradecirla. Y ahora entramos en el meollo del asunto. Lo interesante de este caso es que todo el debate constitucional giró en torno a una única expresión, una sola palabra, que se encontraba en una ley muy antigua, el Código Civil. Vamos a verla. Aquí está, el artículo 54 del Código Civil. Al hablar de los tipos de hermanos, decía que aquellos que solo comparten madre se llaman hermanos maternos o uterinos. La polémica, el foco de todo el análisis, se centró en esa última palabra, uterinos. Y es una pregunta totalmente lógica, ¿verdad? ¿Por qué tanto revuelo por una palabra de una ley del siglo XIX? Pues la respuesta está en que la Corte tiene la obligación de aplicar los principios de la Constitución actual a todas las leyes, sin importar la fecha en que se escribieron. Para resolver este dilema, la Corte no improvisó. Se apoyó en dos principios que son, digamos, la columna vertebral de nuestro sistema constitucional. El primero, el principio de supremacía constitucional. Esto es muy fácil de entender. La Constitución es la jefa. Está por encima de todas las demás leyes. Si una norma antigua, como el Código Civil de 1873, choca con la Constitución de 1991, la que prevalece es la Constitución, siempre. El segundo es el principio de legalidad. Y ojo, que esto no significa solo que las leyes deban cumplirse. Va más allá. Significa que todo lo que hace el Estado, incluso la forma en que redacta sus leyes, el lenguaje que usa, debe estar en sintonía con los valores de la Constitución. Y aquí es donde vemos el conflicto de una manera muy visual, un verdadero choque de épocas. A la izquierda, el Código Civil, que es un espejo de la sociedad del siglo XIX, patriarcal, con un lenguaje muy centrado en lo biológico. Y a la derecha, la Constitución de 1991, que nos presenta un mundo nuevo, basado en la dignidad humana, la igualdad y el respeto a la diversidad. Esta cita del fallo es sencillamente demoledora. Es el corazón del argumento. La Corte concluye que la palabra uterinos no es una simple descripción, no. Lo que hace es perpetuar un estereotipo que reduce a la mujer a su función reproductiva, que la cosifica. Y eso, claro, es totalmente incompatible con el principio de dignidad humana. Así que llegamos al momento de la verdad, la decisión. La Corte fue contundente y declaró la expresión óvulos uterinos como inexequible. En la práctica, ¿qué significa esto? Pues que la expulsó para siempre del ordenamiento jurídico. La borró del texto de la ley, como si nunca hubiera estado ahí. Pero este fallo no se queda solo en quitar una palabra, va mucho más allá. ¿Cómo puede una decisión sobre una palabra conectar con algo tan grande como los pilares del Estado colombiano? Pues vamos a verlo. La sentencia impacta directamente en los elementos del Estado. A ver, primero, sobre la población, reafirma que todas las personas son iguales y dignas y que la ley no puede definirlas con estereotipos. Segundo, sobre el gobierno, le recuerda al poder legislativo que no es todopoderoso, que la Constitución limita incluso el lenguaje que puede usar. Tercero, sobre la soberanía, demuestra que la soberanía real está en la Constitución y que todos los poderes, sin excepción, se deben a ella. Y por último, sobre el territorio, establece que dentro de nuestras fronteras las leyes deben trabajar para la igualdad, no para la discriminación. Y con esto llegamos al cierre, a la reflexión final, que para mí es la más importante. ¿Qué significa este caso para la salud de nuestro Estado de Derecho? Esta frase, sacada de la propia sentencia, lo resume todo a la perfección. El derecho no es una pieza de museo, no es algo estático.
Su lenguaje tiene que estar vivo, tiene que ser un reflejo de los valores que como sociedad hemos decidido que nos definan. Y este es el gran recordatorio. Las palabras tienen poder, y más aún cuando están escritas en la ley. El lenguaje jurídico nunca es neutral. Puede ser una herramienta para mantener injusticias del pasado o, como ha ocurrido aquí, puede ser un vehículo para construir una sociedad más digna, más igualitaria y más justa. Entonces, resumiendo, ¿con qué ideas nos tenemos que quedar? Pues primero, que la Constitución es un documento vivo que evoluciona. Segundo, que las leyes antiguas hay que leerlas siempre con las gafas de la Constitución actual. Y tercero, que la defensa de la dignidad y del Estado de Derecho a veces se libra en el terreno de una sola palabra. Y para terminar, la sentencia nos deja una pregunta en el aire, una reflexión que va más allá de este caso concreto y que nos invita a todos a pensar de forma crítica sobre el lenguaje que usamos. ¿Qué otras palabras de nuestras leyes o de nuestro día a día quizás ya no se sostienen a la luz de los principios constitucionales? Ahí queda la reflexión.